Hola a todos, bienvenidos al quinto y último video del capítulo 1, respuesta en frecuencia. Bueno, los amplificadores no tienen respuesta plana en general, ¿ya? O no se diseñan con respuesta plana para amplificar todo el rango de frecuencias, sino que se limita el rango de frecuencias a la aplicación que se está aplicando el amplificador. Por ejemplo, en aplicaciones de audio, en general se va a necesitar amplificar rangos de frecuencia entre 20 Hz y 20 kHz, ¿ya? Esto, como ya lo habíamos mencionado, es para, en el fondo, evitar incorporar ruido que esté en frecuencias no útiles, por ejemplo, mayores de 20 kHz o menores de 20 Hz, a la aplicación, si luego esas frecuencias van a tener que filtrarse de todas maneras, ¿ya? Así que en vez de amplificarlas y luego filtrarlas, simplemente se limita el ancho de banda del amplificador. Entonces, se mide, ¿ya?, la respuesta en magnitud y en fase cuando estamos hablando del rango de frecuencias del amplificador, ¿ya? O se diseña el amplificador para una cierta magnitud y una cierta fase en las distintas frecuencias. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces tenemos, por ejemplo, un amplificador, ¿ya?, amplificador lineal, donde vamos a ingresar entonces un rango de frecuencias con un generador de señales, ¿ya?, y vamos a obtener una señal resultante de salida, VO, ¿ya?, y vamos a entonces comparar cuál es la magnitud de la señal de salida con respecto a la magnitud de la señal de entrada. Eso es lo que vemos aquí en el cuadrito acá arriba. También vamos a hacer lo mismo comparando la fase de ambas señales. Entonces, como resultado de este análisis o test, ¿ya?, de ingresar señales al amplificador y ver cómo son las señales a la salida, vamos a generar una tabla o un gráfico con las magnitudes y las fases de las distintas frecuencias, lo que ustedes probablemente ya conocen como el diagrama de Bode, ¿ya? Algo así como el que está en este diagrama, en esta figura, ¿ya? Vamos a tener un gráfico entonces donde se grafican las magnitudes a distintas frecuencias y otro gráfico donde se grafican la fase o el desfase, ¿ya?, de la señal de salida con respecto al de entrada, con respecto a las distintas frecuencias también. Otro término que se utiliza cuando hablamos de la respuesta de frecuencia de los amplificadores es el ancho de banda del amplificador, ¿ya? Entonces, ancho de banda en general se utiliza cuando tenemos un rango acotado de frecuencias, ¿ya? O sea, mejor dicho, tenemos un amplificador que genera amplificación relativamente plana entre dos frecuencias, ¿ya? Por ejemplo, aquí en el gráfico vemos que tenemos una frecuencia omega 1 y tenemos otra frecuencia omega 2. Y entre las frecuencias omega 1 y omega 2, entonces la ganancia del amplificador es relativamente plana. Luego, más arriba de omega 2, entonces la magnitud empieza a decaer. Y más abajo de omega 1, la magnitud también empieza a decaer, ¿ya? Así que el ancho de banda vendría siendo la diferencia entre omega 2 y omega 1. Luego, el límite se determina por la caída de ganancia de menos 3 decibeles. O sea, nosotros decimos que el ancho de banda o las frecuencias extremas, ¿ya?, están determinados por aquel punto donde la ganancia disminuye en 3 decibeles respecto a la ganancia nominal cuando la amplificación es relativamente plana. La respuesta en frecuencia, además de medirla empíricamente como una señal de entrada y midiendo la señal de salida, también se puede calcular analíticamente, ¿ya? Entonces aquí tenemos dos funciones de transferencia, ¿ya? Simplemente, si nosotros sabemos cuáles son los componentes que integran al amplificador, entonces nosotros podemos calcular la tensión de salida, VO, con respecto a la tensión de entrada, VI, en función a las distintas frecuencias, omega, ¿ya? Y para eso, entonces, tenemos que, en el circuito, ya que integra, o sea, que conforma al amplificador, ubicar, o mejor dicho, transformar los condensadores y las bobinas en sus funciones respectivas de impedancia, ¿ya? En este caso, por ejemplo, vemos que un condensador, la impedancia del condensador
es 1 sobre J omega C, donde C es la capacitancia del condensador, y la impedancia de la inductancia es J omega L, donde L es la inductancia de la inductancia, o sea, del inductor, mejor dicho. ¿Ya? Entonces aquí un ejemplo, si nosotros en este circuito sencillo tenemos una fuente de señal VI, queremos ver cuál es la señal que es resultante en esta resistencia y a esa señal le llamamos VO. Entonces, para saber cuál es la función de transferencia VO sobre VI, es considerar entonces el divisor de tensión en estos dos elementos, ¿ya? Donde toda la tensión cae, parte de la tensión cae en la resistencia, por lo tanto en la función del divisor de tensión ponemos la resistencia arriba en el nominador y el denominador entonces pasa a ser la impedancia total o la resistencia total del conjunto. En este caso es el valor de R más la impedancia del inductor, ¿ya? L. Así que reemplazamos ahora por el valor de la inductancia, de la impedancia del inductor, quiero decir, y ahí obtenemos entonces los valores de R sobre R más J omega L. Entonces una vez que tenemos esta función de transferencia, podemos reemplazar el omega por la frecuencia que nos interesa. Por ejemplo, si reemplazamos omega por 0, nos damos cuenta de que la función de transferencia es R sobre R, que es igual a ganancia unitaria, lo que quiere decir que la tensión de salida es igual a la tensión de entrada. Entonces, básicamente significa que en frecuencia cero, ¿ya? O en corriente continua, el inductor se comporta como un cortocircuito. Por lo tanto, estas dos fuentes de señal VI y VO están conectadas. Por otro lado, si es que evaluamos omega en infinito, cuando la frecuencia tiende a infinito, nos damos cuenta entonces que toda esta función de transferencia tiende a cero, ¿ya? Lo que quiere decir entonces que la señal VO va a tender a cero. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, cuando la frecuencia es muy alta, un inductor se comporta como un circuito abierto, ¿ya? Por lo tanto, esta resistencia queda, por así decirlo, desconectada de la fuente VI. Por lo tanto, como no circula corriente por la resistencia R, entonces la tensión de este punto es igual a la tensión de tierra, o sea, 0 voltios. Este es un ejemplo sencillo, pero en el fondo este es el mismo principio que vamos a utilizar cuando analicemos amplificadores más complejos. Bueno, los amplificadores entonces pueden estar compuestos por distintos elementos reactivos, o sea, ya sea condensadores o inductancias en distintos puntos, para generar estas respuestas en frecuencias altas o bajas, y analizarlo puede ser complejo, ¿ya? O sea, llegar a esa función de transferencia puede ser complejo. Entonces, como esto es un capítulo más bien una parte introductoria de lo que es respuesta en frecuencia, vamos a ver un caso sencillo, que son las redes de una constante de tiempo, ¿ya? También llamadas STC. Entonces, una red de una constante de tiempo está compuesta por un elemento reactivo, ¿ya? O sea, un elemento que acumula energía, ya sea una capacitancia o una inductancia, y uno resistivo, ¿ya? Que es básicamente una resistencia que disipa la energía. Entonces, hay dos tipos de redes STC, que es la pasabajos y el pasaltos, que es básicamente la composición de un filtro pasivo, ¿ya? O sea, esto básicamente puede ser ya sea parte de un amplificador, lo que significa que estamos limitando la frecuencia que estamos amplificando, o puede no haber un amplificador y simplemente ser un elemento pasivo que filtra las señales que entran por un extremo con respecto al extremo de salida, a la tensión de salida BU. Entonces, en ambos casos, ya sea que es parte de un filtro o es simplemente parte de un amplificador o solamente un filtro, entonces tenemos el caso de los pasabajos, ¿ya? Que deja pasar frecuencias bajas. Tenemos el caso de los pasaaltos, que entonces naturalmente deja pasar las frecuencias altas. Entonces, analicemos un poco estos circuitos que son muy sencillos, cómo se comportan en términos de las frecuencias, ¿ya? Cómo se calcula la frecuencia de corte, la constante de tiempo y esas cosas. Ok, entonces partamos con la red de pasabajos, ¿ya?
Entonces aquí tenemos el circuito de la red pasabajos, donde tenemos la señal de entrada, VI, y la señal de salida, VO, que se refleja sobre el condensador. Entonces si calculamos la función de transferencia, como la señal de salida se refleja en el capacitor, entonces es la impedancia del capacitor la que ponemos en el denominador, y la impedancia total del conjunto la que ponemos en el denominador. ¿Ya? Entonces recordaremos que la impedancia del capacitor es 1 sobre J omega C, ¿ya? Arriba y abajo. Entonces si reemplazamos, por ejemplo, omega en 0, nos vamos a dar cuenta que nos queda algo así como infinito sobre infinito. ¿Ya? Y esto en general se cancelan, así que van a tender a 1. Por lo tanto, o sea, una impedancia en el fondo, una impedancia grande con otra impedancia grande, que aquí la impedancia o la resistencia de R sumada a esta impedancia que es muy grande porque es 0, o es infinito en realidad, no aporta nada a la R. ¿Ya? Así que en realidad es básicamente infinito sobre infinito, que esto tiende a 1. Así que aquí vemos la ganancia unitaria cuando la frecuencia es igual a 0. Luego va a llegar un punto donde la ganancia del sistema, de este circuito pasa abajo, va a empezar a disminuir. ¿Ya? Y ese punto se llama entonces la frecuencia de corte o la frecuencia menos 3 decibeles. Bueno, el sistema se llama red de una constante de tiempo, así que veamos el aspecto del dominio del tiempo. En el dominio del tiempo, si nosotros tenemos esta señal y generamos entonces un escalón, ¿ya? Por ejemplo, aquí la señal VI es constantemente 0 y luego se genera una señal, por ejemplo, de un voltaje 1, ¿ya? Como lo tenemos acá. En rojo tendríamos entonces la señal escalón, que va de 0 a 1, se mantiene así la mitad del tiempo, y luego va de 1 a 0 nuevamente, la otra mitad del tiempo. Entonces, ¿cómo se comporta este circuito? Vamos a ver entonces que la constante de tiempo del sistema está determinado por, en este caso como es un condensador, por los parámetros R y C. ¿Ya? Si hubiese sido un inductor sería L sobre R. Entonces la constante de tiempo en este caso es R por C. Por lo tanto, en una constante de tiempo es el periodo que requiere el sistema para alcanzar un 63% o para desplazarse un 63% ¿ya? Del recorrido total. En este caso, convenientemente pusimos que el escalón llegaba hasta 1 volt, por lo tanto, el recorrido total sería un 63%, son 630 milivolts. ¿Ya? Y lo mismo pasa cuando llegamos finalmente a 1 y después si generamos el escalón hacia abajo desde 1 a 0, entonces se desplaza un 63%, ¿ya? Por lo tanto, de 1 llega hasta 37 volts, o sea, 370 milivolts, que sería por acá. O sea, es el 1 menos el 63%, que también se genera entonces esto en 1 milisegundo, ¿ya? Que en este caso es la constante de tiempo del sistema. ¿Ya? Aquí tenemos el ejemplo, entonces suponiendo que R es 10 kilo ohms y que el condensador son 100 nanofaradios, entonces tenemos una constante de tiempo de 1 milisegundo. Así que ahí podemos comprobar que en 1 milisegundo alcanzamos el 63 y para abajo también en 1 milisegundo se desplaza un 63% del total. Y eso entonces es la constante de tiempo del sistema. Aquí está la ecuación del desplazamiento donde entonces BI es la tensión de entrada, BCO es la tensión inicial del capacitor. Ya el capacitor no necesariamente está descargado, o sea, está con 0 volt. Podría tener una carga inicial. Aquí va un menos que vaya bajito. De nuevo la tensión de entrada y la exponencial de menos t sobre tau, donde tau es la constante de tiempo entonces del sistema. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver de esta ecuación que cuando tau, o sea, cuando t es igual a tau, entonces nos queda la exponencial de menos 1. ¿Ya? Y precisamente e de menos 1 son, en este caso, 37, ¿ya? 37%, así que nos quedaría, si el condensador tiene una carga inicial de 0, nos quedaría entonces BI más menos BI por entonces el 37%, así que BI, que es el 100%, menos el 37%, nos queda el 67%, que es ese punto de acá. Podemos analizar respecto aquí a la frecuencia, ¿ya? O el cambio de fase de este circuito. Podemos ver qué pasa, por ejemplo, cuando aplicamos una frecuencia
una señal de baja frecuencia, o sea, mucho por debajo de la frecuencia de corte, por ejemplo acá, 10 Hz, vemos que la atenuación es muy poquita, casi de hecho no se distingue. Así que podemos aquí comparar las dos señales, la de entrada y la de salida. Este es un gráfico en el tiempo, naturalmente. Y vemos entonces que tienen básicamente la misma amplitud y la misma fase, o sea, están una sobre la otra, ¿ya? Con una frecuencia entonces de 10 Hz. Si ahora nosotros comparamos o ingresamos aquí a este circuito una frecuencia de 100 Hz, entonces podemos observar que ya existe un desfase de 30, ¿ya? Menos 30 a 100 Hz. Y aquí en 100 Hz una pequeña atenuación, ¿ya? Es mucho menos que menos 20 decibeles, pero es más que cero por lo menos. Y aquí si observamos entonces vemos que está este desfase, lo podemos notar por la posición de los pics de la señal, por ejemplo desde aquí, que sería algo así como 2, algo, y aquí tenemos una señal como 3, algo, ¿ya? Así que entre estas dos pics de la señal de entrada y la de salida deberían estar estos menos 30 decibeles, o sea, menos 30 grados, perdón, de desfase. Y podemos ver entonces también entre los pics que la señal azul, que es la de salida, está un poquito más atenuada que la señal de entrada, a la frecuencia de 100 Hz. Y por último, entonces podemos ahora comparar con la señal de 1 kHz, ¿ya? Si nosotros ingresamos aquí una señal de 1 kHz, vemos en nuestro gráfico entonces que tenemos una atenuación un poquito menos que 20 decibeles, ¿ya? Y que el desfase ya está cercano a los menos 90 grados, ¿ya? Así que si observamos acá, efectivamente vemos que la atenuación es significativa. Aquí no se aprecia bien cuál es la amplitud de la señal de salida, pero sí se puede apreciar que el desfase es casi 90 grados. ¿Cómo lo sabemos? Porque los 90 grados está justo en el cruce por cero de la señal de entrada, ¿ya? Así que el pic de acá está casi en el cruce, diría yo. Así que aquí estamos analizando entonces esta red de una constante de tiempo de distintos puntos de vista, desde el plano de Bode, desde una función escalón que ingresamos a la red, y aquí desde las señales de entrada y de salida, cómo se comportan uno con respecto a la otra, con respecto a este plano de Bode, ¿ya? Así que ojalá todo esto en conjunto les ayude un poco más a comprender la operación y el funcionamiento de este tipo de redes. Aquí lo importante entonces, para que pasemos a la siguiente diapositiva, es que observen que entonces el desfase es negativo, ¿eh? Ya, menos 90 grados significa entonces que la señal de salida está más adelante ya que la señal de entrada. Y eso, bueno, es como lo que uno conoce generalmente por desfase, ¿ya? O sea que se queda más atrás que la señal de entrada. Veamos ahora el caso de la red pasa altos, ¿ya? Donde tenemos entonces un condensador en serie y en la resistencia en paralelo. Entonces ahora, como la resistencia es la que recibe el voltaje VO, es la resistencia la que está en el nominador de la función de transferencia, y bueno, y en el denominador entonces la suma de las impedancias del conjunto. Ahora podemos ver entonces el diagrama de Bode, que es al revés. Tenemos la misma frecuencia de corte que en el caso anterior, solo que desde frecuencias muy bajas el sistema parte atenuando hasta que llega a la frecuencia de corte y luego mantiene la ganancia, en este caso unitaria, ¿ya? De ese punto en adelante, en frecuencia. Veamos. Bueno, y lo otro que es interesante aquí con respecto al desfase, que el desfase parte con 90 grados, no con menos 90 grados, ¿ya? Así que las frecuencias muy bajas están adelantadas en 90 grados, ¿ya? Y luego se van acercando hasta los 0 grados, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero antes aquí tenemos la función entonces de la señal VO de salida, ¿ya? Y aquí podemos ver entonces cómo se comporta la señal cuando aplicamos un escalón, ¿ya? En este circuito. Entonces podemos ver que cuando se genera el primer impulso, ¿ya? La señal de salida adquiere inmediatamente, instantáneamente, el voltaje de la señal de entrada, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, hay dos formas de verlo. Uno, de que un impulso así está compuesto por infinitas frecuencias, ¿ya? Así que aquellas frecuencias, altas frecuencias, en el fondo pasan sin problema por este circuito, por esta red, ¿ya? Así que por eso se pasan instantáneamente a seguir la señal de salida de la señal de entrada. Luego, cuando la señal se mantiene constante, ¿ya? O sea, a frecuencia cero,
La frecuencia 0 es la que no puede pasar por esta red, por lo tanto esa frecuencia no se puede mantener y es donde se genera el decaimiento. Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es observando el circuito. Nosotros recordamos, los condensadores se oponen al cambio de voltaje, ¿ya? Así que si nosotros teníamos originalmente una señal en 0 volt, VI igual a 0, y instantáneamente pasamos VI igual a 1 volt, por ejemplo, entonces si este condensador estaba cargado con 1 volt, va a seguir cargado con 1 volt, ¿ya? O si estaba cargado con 0 volt, entonces va a seguir cargado con 0 volt, solamente que aquí la señal de entrada es la que se desplazó. Por lo tanto, el voltaje aquí simplemente a la salida se suma ya al desplazamiento del voltaje de entrada. Entonces, por ejemplo, el condensador estaba inicialmente en 0, aquí había 0, así que la salida era 0. Pero una vez que el voltaje de entrada pasó a 1, la caída de tensión del condensador sigue siendo 0, así que ahora instantáneamente el voltaje de salida es 1. Pero luego el condensador, de pasar de voltaje 0, empieza a cargarse lentamente, y a medida que se va cargando, entonces este 1 volt que hay en este punto empieza a restársele la caída de tensión del condensador. Así que inicialmente había 1 volt y luego empieza a disminuir y disminuir en la medida que el condensador se va cargando, ¿ya? Entonces, en el caso del condensador tenemos que el extremo izquierdo es la placa positiva y el extremo derecho es la placa negativa, ¿ya? Así que en el fondo aquí sumamos 1 volt y finalmente, cuando el condensador está completamente cargado, vamos a restarle 1 volt. Y es así como entonces VO va a tender a ser 0, ¿ya? Porque este condensador va a terminar cargándose al mismo voltaje que el voltaje de entrada. Y así entonces como se acerca asintóticamente el voltaje de salida hasta llegar a los 0 volts. Luego llegamos hasta que el condensador está cargado con 1 volt, ¿ya? El condensador tiene 1 volt, la señal de entrada también es 1 volt, por lo tanto tenemos 0 volt aquí a la salida. Y luego el voltaje de entrada genera un escalón hacia abajo, ¿ya? De 1 volt pasa a tener 0 volt. Y nuevamente sucede lo mismo. El condensador que estaba cargado con 1 volt, ahora se le va a restar a la señal de 0 volt del VI, ¿ya? Por lo tanto pasamos de 0 volt inmediatamente a 1 volt, ¿ya? Y ahora sucede lo contrario. El condensador estaba cargado con 1 volt, pero ahora lentamente se va a ir descargando, ¿ya? Debido a que tenemos un potencial aquí de 0 volt y tenemos el potencial de menos 1 volt, ¿ya? Así que por esa diferencia potencial se genera una corriente en el sentido opuesto que va a hacer que el condensador se descargue, o mejor dicho, que se cargue con 0 volt. Y así entonces como se acerca el voltaje de salida asintóticamente nuevamente a 0, ¿ya? Como sea, entonces podemos apreciar de que las señales de alta frecuencia pasan bien, ¿ya? Por la red de pasaltos, pero las de baja frecuencia o las de frecuencia 0 entonces no se pueden mantener, ¿ya? Y es por eso que estos circuitos se utilizan entonces para desacoplar, o sea, se llaman sistemas, un condensador, por ejemplo, el de acá arriba se llama condensador de acoplo, y se utiliza para acoplar las señales alternas de un extremo al otro extremo, pero desacoplar las señales continuas, ¿ya? O sea, si aquí hay un voltaje continuo, se va a mantener a un extremo del condensador y al otro extremo va a pasar solamente las señales alternas, ¿ya? Y en este punto entonces siempre va a tender a ser 0 volt de corriente o de voltaje continuo. Entonces, de nuevo, bueno, todo este ejercicio, como ya lo habíamos mencionado, es igual que el anterior, en torno a que la R es de 10 kilos, el condensador es de 100 nanos y la constante de tiempo es de 1 milisegundo. Entonces podemos ver de nuevo que en 1 milisegundo se genera un decaimiento o sea, un desplazamiento de un 63% de la amplitud total, ¿ya? Entonces de aquí a 1 milisegundo, ¿ya? Que es la constante de tiempo, llegamos entonces a un desplazamiento 63, que significa que llegamos a los 37.370 milivoltios, ¿ya? Y lo mismo acá. Entonces aquí se genera un desplazamiento luego de 1 milisegundo, o sea, de 5 a 6, de 63%. Por lo tanto, llegamos también a menos 37 milivoltios. Menos 370 milivoltios, quiero decir, perdón. Ok. Entonces, de nuevo, podemos ver aquí las señales de entrada con respecto a la salida. La de entrada es en rojo, la de salida es en azul. A una frecuencia alta, ya 1 kilo, estamos en este punto, vemos que las ganancias son básicamente las mismas, ganancia unitaria, así que la entrada y la salida son casi la misma amplitud, y el desfase es muy poquito, y eso se nota aquí que hay un poco de desfase. Cuando pasamos a 100 Hz, entonces en este punto ya vemos mayor atenuación, y un desfase de alrededor de 60, ya. Antes
Antes era aquí muy cercano a 0, ahora en 100 estamos alrededor de 60. Entonces vemos que efectivamente hay un desfase, está la señal, si se fijan, adelantada, ¿ya? La señal azul, que es la salida, está adelantada con respecto a la señal en rojo, ¿ya? Y vemos que la amplitud, entonces, también hay una atenuación en la señal de salida. Y aquí es donde uno se podría preguntar, bueno, ¿cómo es posible que una señal de salida esté adelantada a la señal de entrada? ¿Ya? Es como que fuese no causal, como que la señal de salida está, no sé, viviendo en el futuro con respecto a la de la entrada. Eso no tiene sentido, ¿ya? La respuesta es que no está adelantada en el tiempo, simplemente lo que sucede es que, bueno, hay también varias formas de interpretarlo, pero la más sencilla quizás sería ver que este circuito, a medida que las frecuencias son más bajas, se comporta como un derivador, ¿ya? Ustedes saben, cuando aquí no hay una resistencia, es simplemente un puro condensador. Este sistema lo que va a hacer es derivar el voltaje VI, ¿ya? Así que VO va a ser la derivada del voltaje VI. Así que si se fija en la derivada, entonces lo mismo que calcular la pendiente. Entonces, calcular la pendiente, por ejemplo, del voltaje de entrada, por ejemplo, aquí donde está en el peak, la pendiente va a tender a ser 0, ¿ya? Así que en este punto es cuando el voltaje de salida va a tender a ser 0. Aquí cuando las pendientes entonces son negativas, el voltaje de entrada, entonces vamos a tener el semiciclo negativo, ¿ya?, del voltaje de salida. Cuando la pendiente es positiva, aquí en la parte de arriba, entonces vamos a estar en el semiciclo positivo del voltaje de salida, ¿ya? Así que en realidad no es que estemos adelantados en el tiempo, simplemente la función de salida es una sinusoide que corresponde a la derivada del voltaje de entrada, ¿ya? Eso en mayor medida a medida que nos acercamos a frecuencias más bajas, ¿ya? A frecuencias más bajas, entonces esto se comporta cada vez más como un derivador. Y cuando estemos a frecuencia cero, esto va a ser un derivador completo, ¿ya? Aquí podemos ver entonces una frecuencia más baja todavía, que son 10 Hz. Y aquí podemos, bueno, la atenuación es significativa, pero podemos ver que el pic negativo de la señal de salida coincide casi con el cruce por cero. ¿Qué quiere decir? Que aquí es cuando la pendiente del voltaje de entrada es más extremo, entonces negativo, ya la pendiente es negativa, pero lo más extremo, entonces es en ese punto donde el voltaje de salida llega a su mínimo. Aquí, por ejemplo, donde la pendiente es casi cero, que es en los píxeles del voltaje de entrada, vemos que es donde casi llega el cruce por cero el voltaje de salida. En realidad no se nota mucho porque no cambia la escala del voltaje de salida con respecto al de entrada para que se aprecie la atenuación. Pero bueno, esa es la explicación con respecto a por qué la señal de salida está adelantada. En realidad no está adelantada, simplemente el desfase es 90 grados porque así es como trabajan los derivadores, ¿ya? Y dicho sea paso, el circuito anterior que estaba atrasado, ya está desfasado negativo, es que se comporta como un integrador. Así que es lo mismo, para frecuencias muy altas, entonces el circuito anterior de la diapositiva anterior se comporta como un integrador. Así que integra la señal. Ok, pasemos a la siguiente entonces diapositiva. Aquí entonces tenemos un cuadrito resumen de los sistemas STC, ¿ya? Por ejemplo, la función de transferencia. Aquí, si se fijan, difiere de la ecuación anterior porque se reordenaron los términos, ¿ya? Nosotros teníamos, por ejemplo, en un caso del pasalto, R sobre R más Z de C, ¿ya? Entonces, si se multiplica por 1 sobre R y 1 sobre R, entonces nos queda el término de acá. Y lo interesante es que podemos dejar la función en términos de la frecuencia de corte, o la frecuencia de menos 3 decibeles, ¿ya? Y la frecuencia de menos 3 decibeles es 1 partido por 2pi tau, ¿ya? Y tau es R por C. Así que todo esto se puede convenientemente reformular para que quede reflejado la constante omega sub 0, que es la frecuencia de corte. Y así entonces podemos quizás entender con estas ecuaciones que aparecen acá, entender un poco mejor cómo funciona la atenuación o cómo se desarrolla la atenuación de la red pasa alto o pasa bajo según el desplazamiento de S o de omega, según se quiera ver, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí un ejemplito, bueno, estos dos sistemas, ¿ya? La función T de S o T de J omega son equivalentes, ¿ya? Aquí lo que podemos ver, por ejemplo, el caso del sistema pasabajos, que cuando omega es igual a omega sub 0, vamos a tener que la variable compleja j
tiene magnitud, ¿sí? Bien digo, magnitud 1, y la parte real también tiene magnitud 1. ¿Ok? Por lo tanto, si calculamos la magnitud del conjunto, nos va a dar 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz de todo eso, nos da raíz de 2. ¿Ya? Y 1 sobre raíz de 2 es igual a menos 3 decibeles. ¿Ya? Menos 3 decibeles. O sea, el 1 sobre raíz de 2, si lo llevan a base de logaritmo, 20 por logaritmo de eso, nos va a dar los menos 3 decibeles. Y aquí está la constante K, que en realidad es la amplificación del amplificador. Lo que hemos analizado hasta ahora es básicamente filtro, no hemos hablado de amplificación. Pero en realidad este filtro se puede incorporar a un amplificador que, por ejemplo, amplifique 10 veces y va a ser un filtro que para la frecuencia de paso, en vez de que sea ganancia unitaria, va a ser ganancia 10 veces o 100 veces o lo que corresponda. ¿Ya? Esa ganancia entonces va a ser el factor K para ambos casos. ¿Ya? Bueno, tenemos entonces la función de la magnitud, ¿ya? Que es la raíz de la parte real, que en este caso, como les decía, convenientemente lo dejan el 1, la parte real aislada con un 1, así que siempre va a ser 1. Y la parte compleja ya va a ser precisamente ¿cómo se llama? La relación entre omega y omega sub 0. ¿Ya? Así que la relación entre omega y omega sub 0 al cuadrado va a ser la parte compleja del sistema, que bueno, después se eleva al cuadrado, así que se obtiene solamente su magnitud, y se compara con 1 de la parte real, y eso se le saca la raíz. Así que eso, bueno, lo mismo aquí con el sistema pasalto, lo único que tienen que darse cuenta es que el omega ahora pasa a ser el nominador y el omega sub 0 pasa a ser el nominador y el omega pasa a ser el denominador, o sea, se invierten aquí las posiciones de las dos frecuencias. Y la fase es simplemente la relación entre uno y el otro. ¿Ya? Tangente a la menos 1, o sea, menos tangente a la menos 1 de omega sobre omega sub 0, y aquí es tangente a la menos 1 de omega sub 0 sobre omega. ¿Ya? Por lo tanto, si analizamos de nuevo nuestra frecuencia de menos 3 decibeles, reemplazamos el omega con omega sub 0, nos va a dar 1. Por lo tanto, menos tangente menos 1 nos va a dar entonces los 45 grados, menos 45 grados en un caso y 45 grados en el otro. La transmisión, entonces, omega sub 0, o sea, la transmisión es básicamente la definición del amplificador cuando la frecuencia es 0. ¿Ya? Si la frecuencia es 0, en el caso del pasabajo, entonces solamente nos va a quedar el factor de amplificación, que es K. ¿Ya? En el caso del pasa altos, a frecuencia 0 es cuando no deja pasar nada de señal, ¿ya? Así que la transmisión en ese caso es 0. El voltaje siempre va a ser 0 a la salida. O mejor dicho, la ganancia va a ser 0 a esa frecuencia. Y al contrario, cuando la frecuencia tiende a infinito, entonces el sistema pasa abajo, entonces tiende a 0, y el pasa altos tiende a la ganancia K. Y por último, la frecuencia de los menos 3 decibeles se calcula como 1 sobre tau, donde tau es la constante de tiempo que dijimos que era RC para los circuitos RC y L sobre R para los circuitos inductivos, ¿ya? O con inductancia. Aquí, bueno, un poco más en detalle sobre el comportamiento del bode de los sistemas pasabajo. Entonces vemos que a esta frecuencia de menos 3 decibeles precisamente hay una atenuación de 3 decibeles, y luego sistemas entonces de una constante de tiempo son sistemas de primer orden. El sistema de primer orden tiene un decaimiento entonces de menos 20 decibeles por década. ¿Qué significa esto? Una década es como por ejemplo pasar de 1 a 100, o sea de 1 a 10, de 10 a 100 o de 100 a 1000, o pasar de, no sé, de 5 Hz a 50 Hz, eso también es una década, o pasar de 8 Hz a 80 Hz, también es una década. En el fondo son 10 veces la frecuencia, ¿ya? Y si recordarán, 20 decibeles también significa 10 veces en magnitud, ¿ya? Así que tenemos que por cada 10 veces de frecuencia tenemos 10 veces de atenuación en este caso, ¿ya? Así que la relación es a 1, 1 a 1, ¿ya? Si yo, por ejemplo, disminuyo 100 veces mi frecuencia, voy a disminuir 100 veces si aumento 100 veces mi frecuencia, paso del 1 al 100, entonces mi ganancia va a disminuir también 100 veces, ¿ya? Y si eso lo pasamos a decibeles, bueno, 100 veces equivale a 40 decibeles. Así que esta pendiente es, en términos de ganancia, es 1, y en términos de decibeles es 20, ¿ya? 20 decibeles por década. Lo mismo con el pasa altos, entonces esta pendiente son los más 20 decibeles, o sea, la pendiente va hacia arriba. La frecuencia aquí de corte son los menos 3 decibeles de atenuación, y eso.
En la frecuencia de corte entonces tenemos los menos 45 grados en el caso del pasabajo y los más 45 en el caso del pasaltos. Y después tenemos aquí la diferencia entre una década, o sea, de aquí de pasar de los 45 a los 10. Vemos entonces que en una década, en este sistema de primer orden, llegamos a un desfase de 5.7. ¿ya? Y también del 1 al 0,1, o sea, una década hacia atrás, nos deja en un desfase de 5,7 con respecto al extremo. ¿Y cuáles son los extremos? Bueno, partimos del 0 y llegamos al menos 90. Y en el caso del pasaltos, entonces partimos de 90, ¿ya? Y llegamos hasta 0. ¿ya? Así que una década corrido de la frecuencia de corte, por ejemplo 1, nos va a dejar 5,7 grados por encima de la frecuencia a la que, o sea, del desfase al que converge asintóticamente, en este caso 0. ¿ya? En 10 entonces serían 5.7. O en 0,1, en este caso Hertz o lo que sea, las unidades, pues, entonces nos deja 5,7 por debajo de los 90. Ok, entonces, bueno, eso fue una descripción general del sistema de primer orden. Lo pueden naturalmente analizar con calma, si lo que no hayan entendido. Ahora veamos un ejemplo práctico de un amplificador que tiene un sistema STC y cómo se comporta. Básicamente tenemos el amplificador que ya conocemos, un amplificador de voltaje, con la única salvedad de que hay un condensador que está en paralelo con esta resistencia RI. ¿ya? Así que podemos decir que tenemos que la impedancia de entrada del amplificador está compuesta por un RI y un CI. ¿okay? Y básicamente nos piden hallar, obtenga la expresión para hallar la ganancia de voltaje del amplificador VO sobre VS. ¿ya? VO la salida, sobre VS es la tensión de la fuente, como función de la frecuencia. ¿ya? A partir de esto encuentre las expresiones para hallar la ganancia de C, ¿ya? La ganancia de C y la frecuencia de 3 decibeles. O sea, en el fondo cuando aquí tenemos corriente constante o voltaje constante, ¿cuál es la ganancia del amplificador? Y luego cuando tenemos, a qué frecuencia alcanzamos los menos 3 decibeles o cuál es la frecuencia de corte, mejor dicho. Veamos, entonces tenemos aquí el diagrama como referencia. La impedancia entonces, o sea, el voltaje en VI va a ser de nuevo el atenuador, el divisor de tensión entre RS y esta impedancia que tenemos acá de este conjunto, ya que se llama ZI. ZI entonces es la impedancia del conjunto R y C. ¿ya? Y ese entonces se compara con la impedancia RS, ¿ya? O con la resistencia RS que está acá. Aquí básicamente BI es igual, bueno, de nuevo BS, lo que cambia es que se multiplica por arriba y por abajo por 1 sobre ZI, por lo tanto arriba queda 1, el ZI de abajo también queda en 1, y nos queda el RS original dividido en ZI, pero 1 sobre ZI, ¿ya? Que es la impedancia de entrada, se puede convertir en la admitancia de entrada, que sería Y. ¿ya? O sea, YI es la admitancia de entrada, que es el inverso de la impedancia, ¿ya? Que es 1 sobre ZI. Y es por eso que nos queda este término de acá. En fin, ¿por qué lo pasaron a admitancia en el libro? Porque así es más fácil sumar las dos admitancias, ¿ya? Entonces la admitancia total es igual a la admitancia de R y la admitancia de C. Y la admitancia de R es 1 sobre R y la admitancia de C, bueno, es el recíproco de la función de la impedancia, que era 1 sobre JC, o sea, SC, o J omega C. Y aquí se da vuelta, entonces nos queda SC en el nominador y no en el denominador. En fin, entonces esta expresión la desarrollamos y finalmente nos queda la ganancia entre BI, la tensión de entrada, y la señal BS, que es la que se genera por la fuente. Aquí vemos entonces que la frecuencia afecta solamente a este último término de acá, y este factor de acá, y estos son constantes. Entonces esto se puede separar en dos términos, una parte que es totalmente constante. Si se fijan aquí no hay una S, no hay un omega que influya en este valor, así que es constante. Y tenemos el otro término que sí está afectado por S, ¿ya? Por la frecuencia. Luego nos vamos a la segunda malla y podemos ver entonces que el voltaje salida VO también es una expresión del divisor de tensión entre el voltaje, en este caso de entrada, que es
mu por VI, y es el voltaje que se genera y se divide en estas dos resistencias, que es RL donde cae el voltaje VO. Por lo tanto es RL el valor que va en el nominador y la sumatoria, el conjunto en el denominador. Así que se combina todo, ¿ya? El voltaje VO va a ser simplemente, bueno, esta misma expresión, VI lo reemplazamos con lo que teníamos arriba, ¿ya? Y así podemos llegar entonces a esta expresión de acá, ¿ya? Que es en el fondo la relación entre VO y VS, o sea, la relación de extremo a extremo. Y aquí podemos ver entonces que está, bueno, el factor mu, que es la ganancia de voltaje del amplificador, un término que es constante, otro término que es constante, y el último término que depende entonces de la frecuencia acá, ¿ya? Y ahora entonces podemos responder las preguntas que nos habían hecho. ¿Cuál es la ganancia cuál es la ganancia a frecuencia cero? Simplemente reemplazamos S con un 0 acá. Así que todo este término de acá se hace 0 y nos queda 1 sobre 1, ¿ya? Así que multiplica por 1. Y nos queda entonces que la ganancia es todas estas tres primeros términos, el mu y las dos fracciones, que es lo que está acá. Podemos calcular tau, ya tau la constante de tiempo del sistema, y para hacer eso tenemos que siempre centrarnos en el condensador. Vamos al condensador y para calcular cuál es la R que está asociada al condensador, porque recordemos que tau es tau es igual a RC, así que ¿cuál es la R? C está claro porque hay un solo condensador, pero ¿cuál es la R? Entonces para calcular cuál es la R que afecta a C, lo que tenemos que hacer es calcular la resistencia que ve C por donde se descarga C básicamente, ¿ya? Y para hacer eso tenemos que hacer la técnica de reemplazar las fuentes de tensión por cortocircuitos y las fuentes de corriente por circuitos abiertos. Como solamente hay una fuente de tensión, entonces la reemplazamos por un cortocircuito. Así que reemplazamos aquí el cortocircuito y básicamente la resistencia que ve este condensador es cuando mira de aquí hacia la izquierda. Y ahí vemos entonces una resistencia en paralelo y esta resistencia RS que con el cortocircuito también va a quedar en paralelo. Por lo tanto, la R que ve el condensador para efectos del cálculo de tau, de la constante de tiempo, es el paralelo entre RS y RI, ¿ya? Así que por eso nos queda que tau es igual a C por el paralelo de estas dos resistencias. Lo que esté acá no afecta en nada, ¿ya? Porque, como les decía, el sistema, la segunda malla no afecta a la primera en ningún sentido. Así que, bueno, ahí está la función. Por lo tanto, si queremos calcular de nuevo la frecuencia de menos 3 decibeles o la frecuencia de corte, es 1 sobre tau. Así que nos queda 1 sobre C por el paralelo de las dos resistencias. Y ahí con eso terminamos el ejercicio. Finalmente hay 3 ejercicios del libro. Entonces el primero dice conseguir un amplificador de voltaje que tiene una respuesta en frecuencia STC, o sea de primer orden, pasabajos, con una ganancia de C de 60 decibeles y una frecuencia de corte de 1 kilo. Ya, encuentre la ganancia a 10 kilos, a 100 kilos, a 1 mega. Entonces para hacer eso, básicamente tienen que ir a la tablita y utilizar estas funciones de transferencia y reemplazar. Si ustedes saben cuál es la frecuencia de corte, omega sub 0, entonces pueden simplemente reemplazar el omega a las frecuencias que les están preguntando, ¿ya? Omega y. Y con eso les va a dar entonces cuál es la función de transferencia, o más específicamente acá la magnitud, ¿ya? Entonces con eso llegan. Y además les dicen que la ganancia de C es 60 decibeles, por lo tanto el K correspondería a eso. K, bueno, si está en veces, entonces 60 decibeles son 1000 veces. Por lo tanto, el K, bueno, ahí ya le estoy haciendo el ejercicio, pero se entiende lo que tienen que hacer. El segundo ejercicio entonces pregunta conseguir un amplificador de transconductancia. Aquí lo copié y lo pegué acá, el que vimos en la tablita del video anterior. Que tenga el modelo que se muestra en la tabla tanto, que, bueno, como les digo, del video anterior. Y RI, impedancia de entrada entonces 5 kilos, RO, impedancia de salida 50 kilos, transconductancia 10 mA por volt. Así, con estos términos que tenemos acá entonces. Entonces, si la carga del amplificador consiste en una resistencia RL, ya aquí se le pone una RL, en paralelo con una capacitancia CL, hay que poner una capacitancia entonces, convénzase el lector de que la función de transferencia de voltaje realizada VO sobre VI es del tipo pasabajos, ¿ya? O sea, si nosotros tenemos un capacitor aquí en paralelo con la carga,
vean qué pasa con esta función de transferencia cuando la frecuencia es 0 y cuando la frecuencia es infinito. Y con ese análisis van a poder concluir si es un sistema pasa abajo o un sistema pasa alto. En fin, después dice, ¿cuál es el mínimo valor que puede tener RL, la R de carga acá, al tiempo que se obtiene una ganancia de C de por lo menos 40 decibeles? Recordemos entonces que esta R que está acá de carga va a interactuar con la RO, ¿ya? Por el divisor de tensión, si es que fuese... Bueno, aquí dije divisor de tensión, en realidad no hay una R en serie, hay una R en paralelo. Pero ustedes fácilmente pueden convertir esta fuente de corriente con una R en paralelo a una fuente de tensión con una R en serie por el sistema Thevenin y Norton, ¿no es cierto? Así que en realidad esta RO va a influir sobre la RL en paralelo. Como una fuente de corriente, en realidad entonces RO va a drenar un poco de corriente y otra parte de la corriente va a pasar por RL. Así que RL afecta finalmente en la ganancia de todo el amplificador, ¿ya? Entonces, con este valor de RL conectado, encuentre... lo primero era cuál es el mínimo valor que puede tener RL al tiempo que se obtiene una ganancia de 40 decibeles, o sea, de 100 veces, ¿ya? Y por último, con este valor de RL que ustedes encontraron, que les da la ganancia de 100 veces, encuentre el valor máximo de CL, o sea, de la capacitancia de carga, que puede tener para que se obtenga un ancho de banda de 3 decibeles de por lo menos 100 kHz, ¿ya? Bueno, aquí dice ancho de banda de 3 decibeles, y si se fijan hay solo un capacitor, ¿ya? El sistema pasa abajo, ¿ya? Les digo al tiro que es un sistema pasa abajo. Así que en realidad la frecuencia, desde la frecuencia 0, la ganancia es unitaria, o es la ganancia de 40 decibeles que especifican acá. Así que en realidad lo del ancho de banda que especificamos anteriormente no necesariamente aplica para sistemas donde hay dos frecuencias de corte, ¿ya? Una alta y una baja. También aplica cuando no hay frecuencia de corte inferior o no hay frecuencia de corte superior, sino que simplemente se mide el ancho desde la frecuencia, en este caso de la frecuencia 0 hasta la frecuencia de corte, ¿ya? Así que diga que tenga un ancho de banda 3 decibeles de por lo menos tanto, significa que tenga una frecuencia de corte en 100 kilos, ¿ya? Es eso. Es otra forma de decirlo, ¿no? Así que eso. Especifiquen de nuevo cuál es el condensador entonces que hace que la frecuencia de corte sea de 100 kHz de todo el conjunto, ¿ya? Todo el conjunto. Luego entonces la tercera pregunta y la última dice, considere la situación ilustrada en esta figura, sea la resistencia salida del primer amplificador de voltaje de 1 kilo, ya aquí tenemos una resistencia de 1 kilo, y la resistencia de entrada del segundo amplificador, esto se supone que es la entrada de un segundo amplificador, ¿ya? Pero da lo mismo en realidad, aquí basta ver este diagrama. De 9 kilos, ¿ya? Entonces el amplificador que está, la resistencia de entrada de lo que venga de acá es de 9 kilos. El circuito equivalente resultante se muestra acá, donde BS, ¿ya? El voltaje de salida de la fuente, y RS, que es lo que está acá, son los voltajes de salida, resistencia del primer amplificador, ya, ok, da lo mismo. C es un condensador de acoplamiento, aquí tenemos un C, y RI es la impedancia de entrada, ¿ya? Del segundo amplificador. Convénzanse de que el sistema es un sistema basal. Ya, primero hay que ver cómo se comporta todo esto a frecuencia 0 y cómo se comporta todo esto a frecuencia infinito, ya con respecto a BO sobre BS. Ahí parece que hay una S. Entonces, si analizan eso, se van a dar cuenta que es un sistema pasa alto. Y la pregunta final de todo este planteo es, ¿cuál es el mínimo valor de C, ya, que asegura una frecuencia de 3 decibeles no, o sea, que la frecuencia de 3 decibeles no es más alta que 100 Hz, ¿ya? O sea, en el fondo definen la frecuencia de corte de 3 decibeles de 100 Hz, ¿ya? En función entonces a las R que tiene este condensador, bueno, y el valor de C. Así que en realidad el problema es mucho más sencillo que todo este planteo. Como les decía, para determinar entonces cuál es la frecuencia de corte, o cuál es la R que juega con el C, tienen que convertir las fuentes de tensión en cortocircuito, en este caso se hace un cortocircuito acá, y luego preguntarse cuáles son las resistencias que afectan o que descargan o que cargan el condensador. Y esas resistencias son las que están en serie con el condensador, así que son las dos resistencias. Son las dos resistencias. Así que la frecuencia de corte finalmente se determina como la suma de estas dos resistencias, ¿ya? Porque están en serie, las dos, como el conjunto R, y el valor de C, bueno, 0.
y eso va a dar la constante tau. Y 1 sobre tau es esta frecuencia de 100 Hz. ¿Ya? A todo esto, 1 sobre tau da el valor en radianes. ¿Ya? Así que para que les dé... Perdón, en Hz, no estoy bien. Porque tau está en segundos y 1 sobre tau está en Hz, así que está bien. Y si ustedes quieren pasar la frecuencia a radianes, eso es lo que quería decir, es 1 sobre 2pi tau. 2pi tienen que incorporarlo para pasar la frecuencia de Hz a radianes como siempre. Así que con eso terminamos. Las referencias como siempre. Este fue el último video del capítulo introductorio. Vamos a ver de nuevo temas sobre respuesta en frecuencia, pero ya aplicados a los amplificadores que vamos a ver, que es el amplificador operacional y el amplificador transistorizado con transistores bipolares. Pero eso más adelante, ¿ya? Así que hasta ahora esto sería todo y gracias por su atención. Nos vemos. Chao.